Tengan todos muy buenas tardes, chicos. El día de hoy nos hemos reunido a través de este medio para desarrollar la retroalimentación sobre el tema del siglo de oro español. Entonces, gracias por haber asistido. Ahorita vemos 60 personas conectadas. Eso es muy bueno porque quiere decir que todos están interesados en aprender la temática del día de hoy. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre la reflexión que yo ya la había compartido en la mañana en mi Twitter y varios de ustedes hicieron el comentario acerca de eso, pero igual quiero que todo el mundo la vuelva a leer. Si hay alguien que todavía no tuvo acceso a Twitter o que no la ha visto, vamos a verla y vamos a escuchar 3 participaciones nada más. Por cuestión de tiempo no vamos a poder opinar todos y eso es claro, así que voy a poner la imagen. Y ahí está la frase. Espero que todo el mundo tenga contacto y que todo el mundo la pueda ver. Y dice, la ira, un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Es una frase de Séneca. De hecho, en la mañana hubo varios comentarios muy acertados, así que necesito que de las personas, ya sea que comentaron en la mañana o que no comentaron, pero que la están leyendo ahorita, me puedan decir su opinión sobre la frase que tiene que ver con la ira y el enojo. Escucho. De que nosotros no tenemos que tener ira porque al final quien se está sufriendo más es la persona que mantiene la ira y no la persona con la que tenemos ira. Por ejemplo, si alguien tuviera ira contra, no sé, su compañero, sufre más esa persona porque ella es la que está sufriendo con ese pensamiento negativo que la misma persona a la que le está dedicando todo su odio. Excelente, muy bien, Juan, muchas gracias por la participación. ¿Alguien más? ¿Alguien de otra sección que opine sobre la reflexión? Veamos, alguien que dé su opinión. La ira es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte. Veamos, opinión. Yo. Bueno, que le dé ella, qué pena. Va, escucho, primero Dale, la chica. No, Vaya. déjale a él. No, primero ella. No, apúrate. Dale, Alison, Dale, hablas Levi, primero. dale, Levi. Va, Vaya. yo pienso de que esto quiere decir de que si nosotros tenemos ira en nuestro corazón y la guardamos durante mucho tiempo, al final vamos a terminar dañándonos no solo con esa persona, sino con las otras, ya que cualquier cosa que nos pase o nos hagan lo vamos a tomar como que todo es en nuestra contra y no solo son las circunstancias que pasan. Y al final esa persona puede estar tranquila. Excelente, muy bien, Levi, muchas gracias. Y la última opinión, veamos. Bueno, Levi. ¿Quién era? ¿Alison era? Sí, espérenme. Se me fue. Que con la ira afecta más a la persona que la tiene. Digamos, yo me enojo con alguien, pero esa persona, digamos, ni siquiera se ha dado cuenta. Entonces, da igual, siempre me vas a terminar afectando a mí, porque yo solo voy a estar pensando en eso y, o sea, puede que me ocupe el tiempo, que me distraiga y al final voy a terminar haciendo cosas mal y pues al final siempre voy a terminar afectada yo y por eso es mejor olvidarse de las cosas y pues vivir cada uno su vida. Muy bien, excelente. Vaya, si se dan cuenta, gracias a las 3 personas que participaron en la reflexión, lo que dicen es muy cierto. A veces nosotros acumulamos la ira o el enojo en nuestro interior y al final vivimos amargados. Las demás personas bien galadan al final y nosotros terminamos, o nosotros siempre andamos molestos. Así que la invitación de la reflexión es esta precisamente, a que no nos llenemos de enojo, de molestia, de rencor, sino que tratemos de vivir un poco más tranquilos, contar hasta 1000 antes de que podamos ofender a los demás.
Vaya chicos, entonces lo que vamos a hacer ahorita es, yo he preparado 2 videos sobre el contenido. Obviamente lo he grabado yo, la explicación es la mía, así que voy a poner el primero que es sobre el Renacimiento. Esta teoría, esta información ustedes ya la leyeron la semana pasada porque el día de hoy es la retroalimentación. Sin embargo, yo creo que con la explicación que van a escuchar va a ser más sencillo, va a ser más fácil porque con un lenguaje, con una explicación un poco más clara, va a ser más fácil. Si ustedes tienen el cuaderno a la mano y quieren tomar nota, lo pueden hacer. Si no, de todas maneras, esto está grabado, está quedando grabado para los compañeros que no se conectaron. Si usted lo quiere ver posteriormente, no va a haber ningún problema, lo puede hacer, lo puede ver. Así que voy a ponerlo, espero que no haya ningún problema y cuando usted lo esté viendo, en la parte de abajo hay un espacio para chat. Si alguien tiene alguna pregunta de lo que va escuchando, la puede escribir ahí porque el sistema nos va a poner en silencio a todos los micrófonos, así que nadie va a poderlo escuchar. Así que lo voy a compartir ahorita y espero que no haya ningún. Hola chicos, este video es para realizar la explicación del contenido El siglo de oro español. Antes de iniciar de lleno con la explicación del mismo, haré una recapitulación o una retroalimentación de los movimientos estudiados previamente, partiendo por el clasicismo, que ya sabemos que tiene sus fundamentos en Grecia y en Roma, y que se caracterizó por la búsqueda de la perfección, la moderación, la prudencia, y obviamente eso tiene repercusiones más adelante, que vamos a mencionar incluso que se relacionan con el movimiento que nos corresponde este día. Y luego del clasicismo estudiamos la Edad Media, que decíamos que fue un movimiento literario puramente teocéntrico en el que todo giraba en torno a Dios, en torno a la religión, en torno a la iglesia, y luego llegamos al siglo de oro español. Dentro del siglo de oro español, en términos generales, fue un periodo histórico en que florecieron las artes y las letras castellanas y que coincidió con el auge político y militar del Imperio español. No se enmarca en fechas concretas. Algunos historiadores la retoman o retoman el siglo de oro desde fines del siglo XV hasta el XVII, pero nosotros, por cuestión de cronología y para que sea más fácil de recordar, vamos a ubicarnos el siglo de oro español en los siglos XVI y XVII. Dentro del siglo de oro español existieron 2 grandes movimientos, el Renacimiento y el Barroco. En este vídeo vamos a hablar acerca de el Renacimiento. Como ya les mencionaba, vamos a ubicarnos en los siglos XVI y XVII, en el que España se convirtió en un gran imperio, se extendía por Europa y la recién descubierta América. Los reinados de Carlos I y Felipe II se caracterizaron por las continuas guerras, encaminadas a mantener la hegemonía española y a sostener la autoridad papal frente a las ideas reformistas surgidas en Alemania y en los Países Bajos. Mencionamos a Carlos I y a Felipe II, ustedes los pueden observar en la imagen de la derecha de esta lámina. Hubo algunos acontecimientos históricos que favorecieron el auge del Imperio Español, dentro de los cuales podemos mencionar los descubrimientos geográficos y también podemos mencionar la invención de la imprenta. El Renacimiento como movimiento literario implica una nueva concepción del ser humano y de la vida. Obviamente esto se representa por el humanismo. El humanismo es una corriente de pensamiento que surgió en Italia en el siglo XIV y que con el Renacimiento alcanzó su máxima difusión. En este contexto también se da el renacer de la cultura grecorromana, es decir, que el clasicismo en este caso se toma como un modelo de imitación. Junto con el humanismo, que es la corriente que mencionaba en la lámina anterior, surgió una visión crítica hacia la Iglesia Católica. En primer lugar, fue el holandés Erasmo de Rotterdam quien propuso la libertad del espíritu y más tarde y de modo más radical el alemán Martín Lutero inició un movimiento conocido como la Reforma, que desencadenó la división de la Iglesia entre católicos y protestantes y que es una división que se mantiene hasta nuestros días. Obviamente esta crítica o la reforma surgió por las situaciones que la Iglesia representó o que llevó a cabo durante la Edad Media. Si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la Santa Inquisición, se realizaron
pues muchos asesinatos, muchas torturas en nombre de la iglesia. Entonces esto llevó a que se realizara este movimiento o esta reforma a la iglesia católica. En el siglo XVII ya Europa empieza a enfrentarse a una crisis. Esta crisis fue debido a los cambios políticos, a la recesión económica y a las tensiones sociales. Y eso llevó a los campesinos a empezar a abandonar el campo y buscar trabajo en las ciudades. Y esto obviamente tuvo consecuencias, ¿como cuáles? Pues como el aumento de los mendigos, de pícaros y delincuentes, y que eso incluso posteriormente fue un modelo o fue una inspiración para realizar literatura. Al empezar a hablar de literatura renacentista, vamos a retomar siempre los tres grandes géneros que ustedes ya conocen. ¿Cuáles son? La narrativa, la lírica y la dramática. Vamos a partir con la narrativa. En el caso de la narrativa se desarrollan muchas obras literarias en el Renacimiento. El mismo nombre nos lo dice, fue el renacer de las artes, fue el renacer de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, de todo lo que en la Edad Media se había visto detenido o se había visto impedido. En el caso de la narrativa, se dieron, como les mencionaba, mucho tipo de literatura y dentro de los cuales destacan más las novelas. Dentro de la novela sentimental podemos mencionar que su argumento se centraba en la pasión amorosa de los personajes. En la novela pastoril se caracterizan porque sus personajes son pastores que narran melancólicamente sus penas de amor. La novela bizantina o de aventuras combina la intriga sentimental y las aventuras de un viaje que siempre terminan en un final feliz. La novela morisca se caracteriza porque el personaje central es un moro caballeresco y galante que vive muchas aventuras sentimentales. La novela de caballería, el protagonista es un caballero andante que realiza hazañas heroicas y representa la fidelidad amorosa. Y la novela picaresca que tiene un carácter más realista. De todos esos tipos de novelas, las dos que tienen quizá el máximo auge o de las que más se cultivan y que incluso podemos mencionar como las más representativas son la novela de caballería y la novela picaresca. Estos dos tipos de literatura generan entre sí un contraste entre idealismo versus realismo. Vamos a comenzar con la explicación de la parte del idealismo. Dentro de esta corriente o dentro de esta parte tenemos a los libros de caballería, que plantean al caballero como un héroe valiente, un personaje, si lo podemos mencionar así, perfecto. ¿Por qué? Porque es amable, porque es, digamos que defiende a su amada, la idealiza, y esa perfección lo hace un ser ficticio. ¿Por qué? Porque en términos generales o en términos reales no existe un caballero o un personaje como en estos libros se planteaba, y es narrado en tercera persona. Mientras que en la columna de la derecha, donde tenemos el realismo, ahí entra la literatura picaresca. El personaje principal es un antihéroe humilde que se corrompe con facilidad, casi siempre es de origen muy humilde, puede ser que sea huérfano, que sus padres estén muertos o que sus padres se realicen actividades ilícitas o que no tengan un buen fin. Y el personaje principal, o sea, el antihéroe, busca salir adelante a como de lugar, busca salir de la pobreza como sea, incluso a costa de situaciones que pueden ser ilícitas. Y es narrado en primera persona, es decir, que tiene un carácter autobiográfico, como si el protagonista estuviera contando su propia historia. ¿Qué obras representativas podemos mencionar? Dentro de los libros de caballería tenemos el Amadís de Gaula, que es uno de los libros más importantes dentro de este contexto, cuyo autor es García Rodríguez de Montalvo, y dentro de la novela de la literatura picaresca tenemos El Lazarillo de Tormes, que es una de las obras más representativas y que ustedes ya tuvieron la oportunidad de leer en la asignatura de literatura española. El autor de esta obra es de carácter anónimo y fue publicada en 1554. Dentro de la lírica, que es el otro género, o sea, la parte de la poesía, los temas que más se destacan son el amor, la naturaleza y la mitología. Si ustedes se dan cuenta, con estas características de la lírica, nos podemos remontar o podemos relacionarlo con la parte del clasicismo. Y se conoce dentro de la lírica algo que podemos denominar la lírica italianizante. ¿Por qué? Porque la lírica italiana influyó de manera decisiva en la poesía española y la poesía europea en general.
Dentro de la métrica podemos mencionar algunas características, como el uso del verso endecasílabo, o sea, el de 11 sílabas, y la creación de algunas composiciones y formas estróficas como el soneto, la octava real y la lira, que tienen características específicas en cuanto a métrica y en cuanto a rima. Se recuperan además géneros de la literatura clásica como la oda, la epístola, la égloga y la canción. Ahora bien, podríamos pensar que dentro del Renacimiento la religión ya no tuvo nada que ver y que la iglesia ya no pintaba para nada, pero había algunos autores o algunos personajes que todavía querían estar en comunión o en contacto con Dios y que no concebían el hecho de estar lejos de un ser supremo. Y es por eso que existe lo que se conoce como la poesía mística. Durante el Renacimiento surgió en España esta corriente de renovación religiosa que buscaba alcanzar una espiritualidad más íntima y sincera, y por eso aparecen dos vertientes, la ascética y la mística. Dentro de la ascética se decía que era un camino en el que el alma debía seguir mediante la oración y el sacrificio para lograr su perfeccionamiento y percibir a Dios. Dentro de los máximos representantes de la ascética tenemos a Fray Luis de Granada y Fray Luis de León, que es el que está en la imagen de la derecha. Y luego tenemos también la mística. En la mística se decía que es un estado de perfección en el que el alma purificada se une con Dios. Y los representantes de esta corriente fueron San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, que es la que se representa en la imagen. Luego tenemos otros poetas destacados, otros autores destacados dentro del Renacimiento que no puedo dejar de mencionar, como Dante Alighieri. En el caso de Dante Alighieri, la obra principal o la más conocida de él es la Divina Comedia, que representa justamente una transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Por eso es que muchos autores la ubican o muchos críticos la ubican como parte de la Edad Media y otros como parte del Renacimiento, porque podemos observar una crítica o ciertas situaciones en cuanto a que podemos notar que no todo lo que la Iglesia hizo fue muy bueno. Luego tenemos a Giovanni Boccaccio con su obra El Decamerón. Luego tenemos a Francesco Petrarca con su obra El Cancionero, que es la más conocida. Y luego tenemos a Garcilaso de la Vega. En el caso de Garcilaso, él no publicó en vida, sino que sus textos o su literatura fue recopilada por Juan Boscán y fue publicada posteriormente en un libro conocido como El Brocense. Vaya, veamos. Algunos lograron escuchar el video, otros no pudieron ni verlo ni escucharlo, pero entonces voy a hacer yo una recapitulación de lo que decía el video. Solo que sí necesito que las personas que tienen activado el micrófono, por favor lo desactiven si sienten que están generando interferencia, porque se escucha la vibración de un teléfono y luego eso nos interfiere a todos. Necesito que alguien me confirme si me escucha, por favor. Una persona que me diga sí, señor, ¿se le escucha? Sí, señor. Sí, se le escucha, señor. Muy bien, entonces, si hubo problemas con el video, no se preocupen. De todas maneras, yo lo voy a subir a YouTube, el video tal como está, con lo que yo expliqué y con lo que yo grabé. Pero en términos generales, íbamos a hablar sobre el Renacimiento. Haciendo una recapitulación, si ustedes traen a su mente el movimiento literario que vimos en el primer periodo, era el clasicismo. Entonces, a medida que avanzamos, después del clasicismo, llega la Edad Media. La Edad Media se caracterizó porque era un periodo puramente teocéntrico, o sea que todo giraba en torno a Dios y en torno a la iglesia. Lo más importante era la Biblia y lo que tenía que ver con la parte religiosa. Pero luego, cuando ya llegamos al siglo XVI, que es donde se dice que empieza a surgir el siglo de oro español, es donde aparece el movimiento que conocemos como Renacimiento. El nombre lo que nos quiere decir es que se da el renacer de todas las artes, de la literatura, la escultura, la pintura, que en la Edad Media se había estancado, porque en la Edad Media si alguien era acusado de hereje o alguien era acusado de que no tenía relación con Dios o que estaba en contra de los preceptos de Dios, la Santa Inquisición, ¿qué era lo que hacía? Lo agarraban, lo torturaban y de ser posible lo mataban frente a los demás. Entonces, en este caso, es importante saber que en el Renacimiento lo que ocurre es que resurgen todas las artes y es por eso precisamente que la característica principal es el antropocentrismo. En el video yo les explicaba que se rige por algo que se conoció como el humanismo,
que era una corriente filosófica que surgió en el siglo XIV en Italia, pero que tiene su mayor auge, su mayor esplendor durante el siglo XVI. Y luego también les mencioné una serie de literatura que se desarrolló, dentro de la cual se encuentra la narrativa, y existen ahí un montón de tipos de novelas. Existe la novela sentimental, la novela pastoril, la novela morisca, pero existen las dos más destacadas o las dos más importantes, que fueron la novela de caballería y la novela picaresca. Acá es donde entra, dentro de la novela de caballería, aparece La Amadís de Gaula, que es una de las obras más importantes, y la novela picaresca, que es El Lazarillo de Tormes, que yo creo que la están leyendo en literatura española. Y entonces, en este caso es importante que se tiene que manejar, o que ustedes tienen que saber, que la literatura del Renacimiento fue una época centrada en el ser humano. Ya no todo estaba en torno a Dios ni a la iglesia, sino que en torno al ser humano, a la persona. Pero existían personajes que todavía estaban en relación con Dios y que sentían que no podían alejarse de él. Y es así como surgen dos corrientes religiosas dentro del Renacimiento, conocidas como la ascética y la mística. Y esas dos corrientes, o esas dos vertientes que se dieron, buscaban o pretendían que hubiese una relación entre el alma purificada con Dios. Ahora, después, entre el Renacimiento avanza, pero luego llega otro gran movimiento que siempre está dentro del siglo de oro y que también vamos a ver mañana, que es el famoso barroco. En el barroco ya estamos hablando del siglo XVII, y lo que pasa aquí es que se da una serie de crisis. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a caer en cierto descontento, y lo que ocurre es que el barroco busca una forma de expresión, pero fuera de lo normal. Fue una explicación ostentosa a las cosas. La característica principal del barroco fue el exceso de ornamentos. Entonces, en este caso, si decimos que el exceso de ornamentos se da en todas las artes, en literatura, ¿qué es lo que sucede? Que se utilizan muchas figuras literarias. Cuando nosotros leamos algún texto barroco, nos vamos a dar cuenta que es hasta cierto punto difícil de entender, porque tiene un montón de figuras literarias, y que si uno no está atento para poderlo entender, lo que pasa es que se queda en la luna, porque uno dice, bueno, ¿y aquí qué quiso decir? Hay una obra muy importante o muy destacada del barroco, y que en teoría la íbamos a leer si hubiésemos estado en condiciones normales, que se llama La Dama Duende. En esta obra podríamos encontrar muchas figuras literarias que pueden hacer incluso que nos confundamos. Dentro del barroco existieron dos grandes corrientes también, que es el conceptismo y el culteranismo. Dentro del culteranismo tenemos a Luis de Góngora. Tienen que relacionar automáticamente el culteranismo con Góngora, y el conceptismo, que es el siguiente, se relaciona con Quevedo, con Francisco de Quevedo. Estos dos personajes eran bastante enemigos, como que no se querían entre ellos, e incluso en su literatura se tiraban mensajes negativos uno hacia el otro. Y dentro del barroco también existen o se dan los tres subgéneros, la lírica, la dramática y la narrativa, y también tenemos o se desarrolló mucho las crónicas. Las crónicas son nada más y nada menos que aquellas que van contando por orden cronológico lo que va sucediendo en un momento determinado. Entonces aquí tenemos o mencionamos a Bernal Díaz del Castillo y a Fray Bartolomé de las Casas. Entonces, de esto, de los dos, tanto del Renacimiento como del Barroco, yo les he preparado los videos, pero creo que hemos tenido problemas para ver los dos. Solo voy a poner uno y el otro lo voy a compartir en mi canal de YouTube. Lo que sí les voy a pedir es que procuren entrar el día de hoy. Ya lo voy a publicar para que ustedes lo puedan ver y puedan tener una idea más clara, porque la idea era poderlo ver ahorita, pero creo que hubo algún problema con algunos. Entonces lo voy a publicar y ustedes me hacen el favor de entrar a ver esos videos y a compartirlos con sus compañeros si todavía no han podido acceder. Entonces, para la siguiente clase voy a ver si podemos utilizar otra plataforma que nos genere un poco menos de inconveniente, porque no sé qué es ese sonido que escuchan ustedes y que también escucho yo. Así que voy a poner el video, y si alguien tiene alguna pregunta, pues tenemos tiempo todavía para que me escriban y me pregunten si algo no lo han comprendido. ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? Si alguien tiene alguna pregunta ahorita. Señor. Dime. Yo no entendí bien lo de la novela morisca y la bizantina. Vaya,
Fíjate que lo que sucede dentro de ese tipo de novelas es que cada una tenía una característica principal. En el caso de La Morisca, lo que se caracterizaba es el personaje, porque el protagonista era un moro y él siempre tenía un montón de aventuras y dentro de esas aventuras habían aventuras sentimentales con alguna mujer, ya sea un amor que se llevaba a cabo o un amor no correspondido. Y la novela bizantina lo que hacía era una intriga sentimental, pero era más hablar sobre un viaje y sobre todas las aventuras que ese viaje podía tener. Digamos que tienen alguna relación, porque incluso la pastoril también habla mucho de penas de amor, pero la diferencia es que aquí el personaje es un pastor. O sea que en una es el pastor, en una es un moro y en otra es cualquier personaje que viviera aventuras en cuanto a lo que iba pasando. Ah, ya. ¿Y los representantes de la poesía ascética, quiénes dijeron que eran? ¿Quiénes Vaya, dijeron que eran, perdón? tenemos de la ascética, bueno, son dos, ¿verdad? Está la ascética y está la mística. Ajá. Dentro de la ascética tenemos a Fray Luis de León, que es uno de los más importantes, que no pueden dejar de mencionar, y Fray Luis de Granada. Esos son los de la ascética. Y los de la mística está San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús. Ok, gracias, señor. Vaya, de nada. ¿Alguna otra pregunta antes que nos vayamos de lo que han leído la semana pasada o que algo no entendieron o algo? Señor, el segundo era Fray Luis de Granada, ¿verdad? Sí, exacto, hija, Fray Luis de Granada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Si mañana les preguntara yo en el laboratorio cuál es la característica principal del Renacimiento, en una palabra, ¿cuál sería? ¿Cómo me la podrían definir? Si el centro del Renacimiento es el hombre y todo lo que tiene que ver con el ser humano, ¿cuál es la palabra clave ahí? Humanismo. Antropocentrismo. Ocentrismo. Antropocentrismo, exacto. Antropocentrismo. Y el humanismo, que también es correcto, es la corriente que seguía el Renacimiento, que surgió en el siglo XIV, que también está relacionada con el Renacimiento. Muy bien. Y la característica principal o más destacada del barroco, ¿cuál era? Si estaba... Ajá. Exageración. Exageración, muy bien, exageración, exceso de ornamentos, en todas las artes, en pintura, en escultura, había un montón de colores, en el caso de la escultura o en el caso de la arquitectura, un montón de colochitos, es ahí donde aparece incluso la parte del arte gótico, que tiene muchos detalles, que obviamente antes no se trabajaban de esa forma. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De lo que han leído la semana pasada o de lo que trabajaron en sus guías de la semana pasada. ¿Cuáles son las dos grandes corrientes que se dan dentro del barroco? El culteranismo y conceptismo. Excelente. Culteranismo y conceptismo, muy bien. El culteranismo, ¿quién es el máximo representante? Luis de Góngora. Luis de Góngora, muy bien. ¿Y el del conceptismo es? Quevedo. Francisco de Quevedo. Quevedo. Excelente, Francisco de Quevedo. ¿Alguna otra pregunta? Un ejemplo de novela picaresca, la más importante. Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes, muy bien. Bueno, chicos, entonces creo que vamos a suspender ya. Dime. Usted había dicho de que ¿La pollería? la picaresca es Lazarillo de Tormes, pero la otra, la de caballería, ¿cuál es la obra representante? Permíteme, hija, que no te escuché. Quien tiene tan fuerte el tele o algo, hágame el favor de bajarle volumen, por favor, porque no escucho a la compañera. Gracias. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta, hija? Sí, en la novela picaresca, la obra representante es Lazarillo de Tormes, pero Sí. en la obra de caballería, ¿cuál era? Ah, vaya, de la novela de caballería dije Amadís de Gaula, se llama el libro. Amadís de Gaula. Y el autor es García Rodríguez de Montalvo. Esa pregunta está muy buena porque ese nombre no está en el libro, así que por eso está bien que lo hayan preguntado de nuevo. García. García Rodríguez de Montalvo. Sí está en el libro, señor. ¿Sí está? Ah, Sí. vaya, entonces qué bueno, mejor que esté. No. Vaya, ¿alguna otra pregunta? Señor. ¿Sí? García Rodríguez. ¿Qué? Casi no
El de la caballería de la matriz de aula. Ah, vaya, es García Rodríguez de Montalvo. Vaya. Y la última pregunta, antes de terminar, si alguien tiene alguna otra duda. Vaya, el siguiente paso va a ser entonces, al terminar y cerrar aquí, todos nos vamos a ir a mi canal de YouTube porque voy a poner los 2 videos con los que tuvimos problemas o con los que algunos tuvieron problemas para escuchar, porque necesito que los vean. Obviamente ya no nos vamos a volver a conectar aquí, sino que necesito que los vayan a ver y si alguien tiene preguntas, me escribe allá o me escribe en privado y yo les puedo contestar, ¿de acuerdo? Y mañana la evaluación es a las 10 de la mañana. Yo voy a estar pendiente desde esa hora. Entre más rápido lo hagan es mejor. Quien no lo haga a esa hora lo va a tener que hacer uno diferido, que yo lo voy a poner más tarde. Así que procuremos hacerlo todo. No está difícil. En realidad solo son 15 preguntitas. Así que está para sacarse 10. Si no hay alguna otra pregunta, entonces... Bueno, chicos, entonces vamos a finalizar hasta aquí la clase. Les agradezco por haber venido y por su paciencia. Creo que la próxima vez vamos a ver si trabajamos con Zoom y nos da un poco menos de inconveniente. Así que les agradezco mucho por haber venido y cuídense mucho. Gracias, señor. Gracias, Bueno, señor. Adiós. Gracias. Adiós, señor. Adiós, señor. La amo. Adiós, hija. Adiós.